Hola, soy Pitágoras. El día de hoy quiero enseñarte mi teorema. Lo primero que tengo para decirte es que mi teorema se aplica únicamente a los triángulos rectángulos. Y recordemos, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, como el que podemos ver en el tablero. En un triángulo rectángulo vamos a llamar al lado más largo hipotenusa y a los lados que forman el ángulo de 90 o lados más cortos los llamaremos catetos. En este caso, cateto A y cateto B. Vamos a ver que lo que descubrí fue algo muy interesante, que en todo triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa, como lo podemos ver en el recuadro rojo. Repito, la suma de los catetos al cuadrado serán igual a la hipotenusa al cuadrado. Bien, para entender esto, tengo aquí tres triángulos rectángulos, uno rojo, uno verde y uno azul. Vamos a ver si en estos tres triángulos rectángulos se cumple lo que les acabo de decir. Para ello vamos a utilizar este metro. Y en primer lugar vamos a medir cada uno de los lados. Bien, entonces para el primer triángulo tenemos que el lado más largo o hipotenusa mide 13 centímetros. Y lo vamos a ir apuntando. 13 centímetros. Miremos cuánto miden los catetos. Este cateto de aquí abajo mide 5 centímetros. Y este otro cateto va a medir 12 centímetros. Hagamos lo mismo para los otros dos triángulos. Vamos con el triángulo verde. En este triángulo verde, el lado más largo o hipotenusa mide 17 centímetros. Ahora midamos los catetos. Por aquí tenemos 15 centímetros. Y el otro cateto mide 8 centímetros. Finalmente, tomemos las medidas al triángulo rectángulo azul. Tenemos que la hipotenusa mide 5 centímetros. Y los catetos 3 centímetros y 4 centímetros respectivamente. Ahora elevemos los catetos de los tres triángulos al cuadrado y las hipotenusas. Y finalmente miraremos si se cumple mi teorema. Entonces, los catetos de este triángulo son 12 y 5. Entonces, 12 al cuadrado es 144. Y 5 al cuadrado es 25. La hipotenusa al cuadrado sería 13 al cuadrado, es decir, 169. Bien, ahora calculemos los cuadrados del segundo triángulo. Los catetos, 8 al cuadrado es 64. 15 al cuadrado es 225. Y 17 al cuadrado, como ustedes lo podrán verificar, es 289. Para el último triángulo hagamos lo mismo. Elevemos los catetos al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. 3 al cuadrado es 9.
Y 5 al cuadrado, como todos lo sabemos, es lo mismo que multiplicar 5 por 5, es decir, 25. Bien, aquí quedamos con los catetos de los tres triángulos elevados al cuadrado y la hipotenusa de los tres triángulos al cuadrado. Ahora verifiquemos si al sumar estos catetos que están elevados al cuadrado nos van a dar lo mismo que la hipotenusa al cuadrado. Vamos a verlo. Entonces, aquí 144 más 25 debe ser igual a 169. Miremoslo acá a ver si sí es verdad. 144 más 25, vamos a hacer la suma. 4 más 5, 9. 4 más 2, 6. Y aquí 1 más 0, 1. Efectivamente, 144 más 25 es igual a 169. Es decir, que para el triángulo rojo se cumplió que la suma de los catetos al elevarlos al cuadrado nos da igual a la hipotenusa al cuadrado. Miremos lo mismo para el triángulo verde y el triángulo azul. Para el triángulo verde teníamos que el primer cateto al cuadrado es 64 y el segundo 225. Entonces, sumemos los dos catetos y vamos a verificar si efectivamente es igual a 289. 225 más 64, 5 y 4, 9, 2 y 6, 8, 2 y 0, 2. Efectivamente, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, también para el triángulo verde. Ahora vamos con el triángulo azul. Teníamos que los catetos al cuadrado nos dieron 16 y 9. Claramente, 16 más 9 es igual a 25. Aquí también se verificó mi teorema, el teorema de Pitágoras. Lo interesante de esto es que mi teorema aplica para cualquier triángulo rectángulo. Recordemos, triángulos que tienen un ángulo recto o ángulo de 90 grados, en el cual al lado más largo lo vamos a llamar siempre hipotenusa y a los otros dos lados más cortos, que son los que forman el ángulo de 90, los vamos a llamar catetos. Ahora miremos cómo mi teorema es muy aplicable para resolver problemas de la vida cotidiana, como este. Se requiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros de altura hasta un punto situado a 50 metros de la base de la torre. ¿Cuánto debe medir el cable? Aquí vemos representada gráficamente la situación. La torre de 25 metros de altura y la distancia horizontal de 50 metros. Debemos entonces calcular, utilizando mi teorema, cuánto debe medir el cable para esta situación concreta. Para ello entonces vamos a construir aquí un pequeño triángulo y reescribimos los datos. En este caso, miremos que el cable sería la hipotenusa del triángulo rectángulo. Por acá tendríamos el ángulo de 90. Por acá vamos a llamar a este cateto a este cateto B, y vamos a llamar C a la hipotenusa. Sabemos entonces que en este caso el valor de A es 25 metros. El valor de B es 50 metros. Y el de C es el valor desconocido. Por eso lo vamos a marcar como el interrogante de nuestra situación problema. Recordemos que el teorema de Pitágoras dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso la llamamos o bautizamos como C. Entonces, simplemente vamos a sustituir
en la expresión matemática y a calcular la hipotenusa, que en este caso será la longitud del cable que necesitamos para resolver esta situación problema. Bien, entonces sabemos que A es 25, entonces nos quedaría 25 al cuadrado más B al cuadrado, pero B es 50, entonces sería 50 al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Bien, ahora, como podremos ver en pantalla, 25 al cuadrado es 625. Y 50 al cuadrado, como lo podremos ver en pantalla, es 2500. Entonces nos queda 2500 más 625, lo cual equivale a 3125, igual a C al cuadrado. Para presentarlo de mejor manera, escribimos C al cuadrado igual a 3125. Y ya, para despejar la incógnita, finalmente debemos sacar raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación. Entonces lo hacemos, raíz cuadrada en el miembro de la izquierda y raíz cuadrada en el miembro de la derecha. Raíz cuadrada de una variable elevada al cuadrado, se nos cancela la raíz cuadrada con el exponente. Y nos queda que C será igual a la raíz cuadrada de 3125, que como lo podremos ver en pantalla es 55,9. Y nuestra unidad en este caso es metros. Entonces, la respuesta a la pregunta planteada, ¿cuánto debe medir el cable? Debe medir 55,9 metros de longitud. Ahora resolvamos esta situación aplicando nuevamente lo que hemos estudiado. Dice así, la cara frontal de una tienda de campaña es un triángulo isósceles cuya base mide 1,6 metros y cada uno de los lados iguales mide 170 centímetros. Calcula la altura en centímetros de esta tienda de campamento. Aquí tenemos representada la situación, pero vamos a ampliarla para que podamos visualizarlo de manera más sencilla. Entonces, este es el frente de la tienda de campamento, que conforma claramente un triángulo isósceles porque tiene dos lados con la misma medida. En este caso, vamos a marcar acá 170 centímetros, y como el triángulo es isósceles, aquí la medida también es de 170 centímetros. El enunciado nos dice que la base de este triángulo es de 1,6 metros. Pero como el resultado nos lo piden en centímetros, vamos a pasar 1,6 metros a centímetros. Basta con multiplicar entonces por 100. Entonces nos queda que 1,6 metros es igual a 160 centímetros. Pero como les dije al principio de este video, el teorema de Pitágoras únicamente se aplica para los triángulos rectángulos. Entonces, para poder calcular la altura de la tienda, aplicando el teorema de Pitágoras, debemos considerar únicamente la mitad del triángulo isósceles, es decir, el triángulo que resalté con tinta roja. Entonces,
Si la base del triángulo isósceles mide 160 centímetros, la base del triángulo rectángulo, ¿cuánto medirá? Por supuesto, la mitad, 80 centímetros. Entonces, para aplicar el teorema de Pitágoras, tenemos un triángulo rectángulo, aquí podemos apreciar el ángulo de 90, con un cateto de 80 centímetros, una hipotenusa de 170 centímetros y la altura, que corresponde a la altura de la tienda, lo que nos están preguntando el ejercicio, será el cateto incógnita, el cual lo vamos a llamar o nombrar con la letra A. Desarrollando con mi teorema, el teorema de Pitágoras, nos queda de la siguiente manera la expresión matemática. El cateto por el que nos están preguntando al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, pero ese cateto tiene un valor de 80, entonces más 80 al cuadrado será igual a la hipotenusa al cuadrado, es decir, 170 al cuadrado. Todas estas unidades las tenemos ya en centímetros. Recordemos que nos están preguntando la altura en centímetros. Bien, debemos entonces despejar el cateto por el cual nos preguntan, que en este caso, recordemos, lo bautizamos con la letra A. Entonces lo despejamos de la siguiente manera. Para despejar de esta ecuación, entonces tenemos que pasar este término al otro miembro de la ecuación y como está sumando lo vamos a pasar restando. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. A al cuadrado va a ser igual a 170 al cuadrado menos 80 al cuadrado. Bien. Finalmente, para que la A nos quede completamente despejada, debemos quitar este exponente, 2, para lo cual vamos a sacar raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación. Así. Acto seguido podemos cancelar esta raíz cuadrada con el exponente 2 y nos queda que el cateto por el que nos preguntan va a ser igual a la raíz cuadrada de 170 al cuadrado menos 80 al cuadrado. Finalmente vamos a resolver la expresión matemática que nos quedó planteada para obtener el resultado. Entonces tenemos que A es igual a la raíz cuadrada de 170 al cuadrado menos 80 al cuadrado. Pero 170 al cuadrado es 28.900 menos 80 al cuadrado, que nos da como resultado 6.400. Si realizamos la diferencia, nos queda raíz cuadrada de 22.500. Y como lo podrán verificar, amigos, la raíz cuadrada de 22.500 es exactamente 150. Por tal razón, la altura de la tienda de campamento es 150 centímetros. Hasta aquí esta explicación, espero que les haya gustado mucho este contenido y sobre todo que les haya quedado muy claro el teorema de Pitágoras y lo más importante, su aplicación.